tal? Hoy analizaremos la explosión de un reactor químico. Casi siempre los reactores reales operan en condiciones no isotérmicas, principalmente porque las reacciones generan o absorben grandes cantidades de calor, y las velocidades de reacción dependen fuertemente de la temperatura. Teniendo esto en cuenta, se denomina reacción exotérmica a cualquier reacción química que desprenda energía, ya sea como el uso de calor, o lo que es lo mismo, como una variación negativa de la entalpía. Como se puede notar en la animación, la reacción de combustión es una reacción exotérmica, ya que al reaccionar el hidrógeno gaseoso con el oxígeno generan vapor de agua. Como regla general, recordemos que al formarse enlaces se libera energía, y al romperlos se necesita energía. Si vemos esto por el lado termodinámico, una reacción será endotérmica porque necesita la energía del sistema para romper el enlace, de esta forma disminuyendo la energía del sistema, y como la temperatura no es más que una medida macroscópica de la energía del sistema, esta también disminuye, y en la exotérmica pues es todo lo contrario. Es normal que deseemos operar las reacciones exotérmicas en condiciones no isotérmicas, para tomar ventaja del calor desprendido por la reacción, y al calentar el reactor hasta una temperatura donde las velocidades sean mayores y por lo tanto los volúmenes del reactor sean menores. Sin embargo, si la temperatura es demasiado alta, las limitaciones del equilibrio pueden limitar la conversión. Los reactores industriales son tan grandes que es prácticamente imposible mantenerlos operando a una temperatura determinada. De otra parte, uno de los problemas más grandes en el manejo de reacciones exotérmicas es el sobrecalentamiento, especialmente si el calor de la reacción es muy alto. Otra razón importante para considerar los reactores no isotérmicos es que son la causa principal de los accidentes en las plantas de proceso. Es importante medir y regular la temperatura de un proceso, por el efecto adverso que tiene su pérdida de control sobre otras variables, como por ejemplo la velocidad de reacción, que ya se había mencionado, la presión, las condiciones de equilibrio, además de la solubilidad, entre otras. Generalmente la medida de la temperatura de un proceso se divide en dos partes. Por un lado, se necesita hacer la lectura de la temperatura en un lugar deseado, por ejemplo el reactor, y luego la información obtenida debe transmitirse hasta un punto de control, y el actuador debe modificar el flujo de refrigerante que está pudiendo regular la temperatura del sistema. En este caso analizaremos la explosión de un reactor intermitente en la planta de Monsanto en Illinois. Este reactor producía ortonitroanilina, la cual es un polvo amarillo utilizado en la síntesis de otros compuestos químicos como tintes, colorantes, productos farmacéuticos y pesticidas. Específicamente este seguramente será nuestro caso. Un 8 de agosto, al mediodía en la planta Monsanto ocurrió una terrible tragedia, que acabó con la vida de la mayoría de trabajadores de la planta, dejando la misma completamente deshecha. De ahí la importancia de diseñar y operar un reactor siempre bajo las condiciones adecuadas. Todo ocurrió cuando un día alguien comentó lo siguiente al mirar el reactor. Parece que el reactor solo está lleno a su tercera parte. Aún hay más espacio para agregar reactivos y fabricar productos. ¿Por qué no lo llenan hasta el tope para triplicar la producción? Siguieron sus consejos y se puede ver lo que sucedió. La reacción utiliza ortro, nitroclorobenceno y amoníaco para producir la nitroanilina. La reacción generalmente se efectúa isotérmicamente a 175 grados centígrados y alrededor de 500 psi, con una temperatura de refrigeración de 25 grados centígrados. Con el transcurso del tiempo el sistema de refrigeración había fallado de vez en cuando, pero los técnicos habían podido solucionarlo en aproximadamente 10 minutos. Sin embargo, el día del accidente se presentaron dos cambios principalmente. El reactor fue cargado con 9.044 kmol de ortonitroclorobenceno, 33 kmol de amoníaco y 103.7 kmol de agua. Normalmente el reactor solo se carga con 3.17 kmol de ortonitroclorobenceno. Por lo tanto se cambió la concentración de los reactivos, ¿no? También se carga 103.6 kmol de agua y 43 kmol de amoníaco. El segundo cambio fue que la reacción por lo general se lleva a cabo a 175 grados centígrados, 500 psi por 24 horas. Se sabe que cerca de 45 minutos después de iniciar la reacción falla el sistema de enfriamiento del reactor, ¿no? Este fallo ocurre durante 10 minutos. No obstante, el enfriamiento ya se había detenido 10 minutos en otras ocasiones, cuando se usaba la carga de 3.17 kmol de ortonitroclorobenceno. El reactor contaba con un disco de ruptura diseñado para estallar cuando la presión excediera aproximadamente las 700 psi. Si el disco se hubiera roto, la presión del reactor hubiese descendido, y esta presión haría que el agua se evaporara y esta agua enfriaría como tal la reacción gracias al calor de vaporización. El problema nos pide que analicemos la trayectoria de la temperatura con respecto a tiempo. ¿Por qué? Porque anteriormente habían sucedido fallas en el sistema de enfriamiento, pero no había explotado. Entonces
puede ser que tres cambios que ocurrieron, más bien tres condiciones, fueron las que provocaron este gran fallo. La primera sería el aumento de la carga del ortonitoclorobenceno. La segunda sería la suspensión del enfriamiento durante 10 minutos. Y la tercera sería el fallo del sistema de escape. Del problema es necesario analizar 4 puntos. El comportamiento isotérmico que se da en los primeros 45 minutos, después el comportamiento adiabático que se da después 10 minutos debido a la falla del sistema de enfriamiento, posteriormente el comportamiento intermitente que sucede, la explosión y la ruptura del disco. Para ello se nos proporciona información sobre el sistema, como lo son la entalpía de reacción, la energía de activación, el volumen del reactor. Este volumen es obtenido a partir de la densidad del sistema, entre otros datos. Bueno, procederé a explicar cómo llegar a las ecuaciones necesarias para resolver este problema. Bueno, para empezar tenemos que considerar la estequiometría de la reacción. La simplificación está dada por A más 2B es igual a C más D. Perfecto, teniendo esto en cuenta, utilizamos la ecuación diferencial con respecto a la conversión, ¿no? En este caso sería la siguiente. Esta ecuación relaciona la velocidad de reacción, el volumen del sistema, la concentración inicial y el tiempo. Perfecto, entonces necesitamos introducir una ley de velocidad. Esta ley de velocidad nos establece la velocidad en la cual el reactivo A desaparece. Esta velocidad es proporcional a una constante de velocidad y a la concentración del reactivo A y a la concentración del reactivo B. Posteriormente necesitamos introducir la estequiometría del sistema. En este caso estamos considerando que el sistema se encuentra en fase líquida y que el volumen se mantiene constante. Por lo tanto, realizamos lo siguiente. La concentración de A y la concentración de B están representadas de la siguiente manera, en la cual A, su concentración siempre va a ser igual a la concentración inicial por 1 menos la conversión, y en el caso de B será lo mismo, solo teniendo en cuenta el coeficiente estequiométrico y el parámetro θ, que ya sabemos que relaciona la concentración inicial del reactivo limitante con la del reactivo en cuestión. En este caso combinamos estas ecuaciones y obtenemos la ecuación diferencial que será introducida en nuestro modelo. Para nuestro modelo también será necesario utilizar la ecuación de Arrhenius. Esta ecuación relaciona la constante de velocidad con la temperatura. Como ya sabemos que la temperatura cambiará con respecto al tiempo, entonces será necesario también ir teniendo en cuenta el cambio de la constante de velocidad. Al final de cuentas obtenemos una ecuación diferencial de la temperatura con respecto al tiempo. Esta ecuación relaciona el sistema de refrigeración de la siguiente manera. Tenemos una constante o coeficiente global de transferencia de calor y área de refrigeración. Una temperatura de refrigeración que en este caso es de 25 grados centígrados o 298 grados kelvins. Y también tenemos la energía liberada al momento de ocurrir la reacción. Entonces también tenemos la entalpía del sistema, que es la masa de cada reactivo y producto por su capacidad calorífica. Vemos que aquí se desarrolla y al final de cuentas se sustituye el calor retirado por lo que ya habíamos mencionado y el calor generado. Así al final podemos obtener nuestra ecuación diferencial para resolver este problema. Para resolver nuestro modelo utilizaremos Polymath. Esto nos ayudará a resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Bueno, para empezar tenemos que plantear nuestro código. Es necesario meter todos los parámetros que ya antes habíamos analizado, ¿no? Como la entalpía de reacción, la energía de activación, las capacidades caloríficas, todo lo que involucre nuestras ecuaciones diferenciales. Ya que tenemos todo eso plasmado, tenemos que insertar las ecuaciones diferenciales. En este caso tenemos que insertar la ecuación diferencial de la conversión y también la de la temperatura. Nuestra ecuación de la temperatura simplemente relaciona el calor generado menos el calor retirado entre el número de moles por la capacidad calorífica, ¿no? Lo definimos este parámetro como NSP, cuyo valor también tenemos que insertar, ¿no?
Ahora muy bien, si se dan cuenta dijimos que teníamos que analizar 4 situaciones principalmente. La primera es el comportamiento isotérmico, que se viene dado por una línea recta, ¿no? Que debe ser antes de los 45 minutos. Se nos dice que antes de los 45 minutos la temperatura se mantiene a 175 grados centígrados. ¿Cómo introducimos esto al código? Pues con la función si y entonces, ¿no? ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a insertar que antes de los 45 minutos nuestra derivada sea igual a 0, porque están de acuerdo que cuando nuestra derivada es igual a 0 es una línea recta constante, que es un comportamiento isotérmico. Ahora muy bien, en el calor retirado también vamos a poner una función si. Vamos a decir que después de los 45 minutos y antes de los 55, el valor del calor retirado va a ser igual a 0 por el fallo del sistema de enfriamiento. Muy bien, entonces ya introducido todos estos datos, solo es necesario correr el sistema en Polymath. Obtendremos una gráfica de la trayectoria de la temperatura contra el tiempo, donde se puede ver la operación isotérmica, el comportamiento adiabático, que es cuando falla el sistema de refrigeramiento, y cuando se reanuda el enfriamiento, que aparentemente puedes decir, ¿no? Como que la temperatura no se está elevando demasiado. Si se dan cuenta, no es mucho el cambio de temperatura. Pero el hecho de que haya fallado el sistema de enfriamiento, que también haya fallado el disco, llevó a que el sistema fuera calentándose poco a poco, y de repente se sucedió una reacción en cadena, ¿no? Y ocurrió la explosión. También tenemos el análisis del calor generado contra el calor retirado. En este caso estamos representando el calor generado por la curva azul, mientras que el calor retirado es la curva roja. Se puede ver que durante el comportamiento isotérmico el calor retirado siempre fue mayor que el calor generado. Sin embargo, después de que ocurre la falla del sistema de enfriamiento, la diferencia era muy poca, pero siempre el calor generado fue un poco más grande que el calor retirado, lo que lo llevó a la explosión. En cuanto a la ruptura del disco, este estaba diseñado para romperse aproximadamente a 265 grados centígrados, 700 psi. Para hacer el análisis es necesario antes tener el calor generado en ese punto. Si nos vamos a la tabla que genera Polymath, podemos darnos cuenta que el calor generado tenía un valor de 27.460 kilocalorías sobre minutos a esa temperatura. También es necesario suponer cuál sería la abertura del disco. Suponemos que es de 2 pulgadas hacia la atmósfera. Por lo tanto, con un análisis se puede sacar que el flujo másico es de 830 kilogramos sobre minutos. Con la entalpía de vaporización y con el coeficiente global de transferencia podemos obtener el calor retirado, ya que similar a lo que pasa cuando nosotros sudamos, al momento de evaporarse el agua se enfría la superficie. Entonces el calor retirado sería este calor por la evaporización más el calor del sistema de refrigeración. Esto nos daría un valor de 4.49 por 10 a la 5 kilocalorías sobre minuto, que es mucho mayor que los 27.460 kilocalorías sobre minutos generados en ese punto. Entonces suponemos que si no hubiera fallado el disco, la explosión no se hubiera llevado a cabo. Para resumir, si no hubiese ocurrido cualquiera de las tres cosas, la explosión no habría ocurrido. Con esto me refiero, si no se hubiera triplicado la producción, si no hubiera fallado el intercambio de calor por 10 minutos, o si no hubiera fallado el dispositivo de alivio, en este caso el disco. En otras palabras, se conjuntaron los tres factores y provocaron la explosión. Si la válvula de alivio hubiese operado de manera correcta, no habría prevenido el descontrol de la reacción, pero sí habría evitado la explosión. Además de usar discos de ruptura como dispositivos de alivio, también llegan a emplearse válvulas para alivio de presión, entre otras cosas. Bueno, este fue como tal el caso de estudio. Cualquier duda o aclaración pueden consultar el libro Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas, cuarta edición de Fogler. Si necesitan algo más, aquí dejo mi contacto. Muchas gracias, este es mi primer video.